programa Memorias que Perduran de hoy estaremos hablando sobre temas de salud, pero también el periodismo vinculado al área de la salud y paralelo a esto trabajos de investigación que nuestro entrevistado ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Decir que él es médico de profesión, está viviendo hace muchísimos años en Quillacollo. Quienes vean el programa Memorias que Perduran y viven en Quillacollo seguramente identificarán con mucha facilidad al doctor Víctor Hugo Troncoso Quirós, con quien estaremos conversando en esta entrevista sobre sus facetas de médico, de periodista dedicado a la salud, pero también de investigador. Decir que él, por casualidad, nació en Uncía, pero una buena parte de su vida vivió en el cercado de Cochabamba para después trasladarse a Quillacollo y allí hacer su residencia definitiva. Ahí tiene una clínica médica. Los hijos que también han seguido el área de formación académica en la medicina trabajan con él. Estaremos recordando diferentes facetas de nuestro entrevistado, el doctor Víctor Hugo Troncoso Quirós, a quien quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y pues pedirle su saludo al público que verá el programa. Víctor Hugo, adelante. Muchísimas gracias. Yo me siento muy halagado de estar en tu programa, de mucho prestigio, y obviamente contar nuestras anécdotas, nuestras vidas, después de haberla vivido tanto, y en tu programa es un placer grande de estar acá, y pues estamos a disposición para tus preguntas, y aclarar algunas cosas que pueden estar también. Claro, aclarar primero eso del nacimiento en Uncía. Cuéntanos cómo fue Víctor Hugo. Bueno, la historia de Uncía es anecdótico dentro de mi vida, porque he nacido yo en Uncía, pero mis papis habían ido a visitar allá a Uncía, y que en ese trajín de esos días le agarró los dolores a mi mami y llegué a Uncía a esta vida. Y obviamente después de eso, de nacido, se fueron mis papás a la ciudad de Oruro, donde radicaban esa temporada, y obviamente nunca más llegué a Uncía, ni a Potosí, hasta hace unos 3, 4 años atrás, cuando fui a conocer, por lo que un poco te contaba, que en principio había sido nacionalizado quillacolleño a través de un certificado. Tuve que ir a Potosí para hacer ese trámite, y obviamente conocí también Potosí, pero después fui ya con mi familia a ver lo lindo que era Potosí. Nunca me animaba por el frío que había, pero ya en esa oportunidad, ya con familia nos vemos allá. Y en Uncía me dicen, ¿qué es su problema? No, mi certificado hay doble partida. Tengo partida en Sucre, o digo, en Potosí, y otra tengo en Cochabamba. Quiero anularla, la de Cochabamba, porque todos mis papeles de la universidad, hasta nuestro cancionero, como dice, del cuartel, estaba como sí. Entonces no podía modificar aquello ni cambiarlo. Entonces dije, no, yo quiero anularle Cochabamba. Y lo anularon y saqué 3 copias. Después me vine contento y feliz de las 3 copias. Esa fue la anécdota más grande dentro de lo que es el nacimiento. Y fui a visitar en el tiempo que estuve ahí, a ver las cosas de Patiño que hizo, un poco ver la idiosincrasia, y contaba a mis hijos, decía, sí, yo andaba como ese cheti, con su moquito, con su sombrero, ¿no? Y ellos se reían, ¿no? No, uno se sentía feliz de los orígenes que había tenido, pero lamentablemente no compartí mucho. ¿Y Oruro? ¿Hasta qué edad viviste en Oruro? Estábamos viviendo en la casa de mis abuelos, de mi papá, su papá,
era sastre. Y tenían ahí su taller de costura, de sastrería, y vivimos una temporada para luego, yo te digo, tendríamos unos 4 años por ahí, más o menos, que me contaban, se nos vino aquí a Cochabamba. Y en Cochabamba, por supuesto, en la linda Llacta, vivíamos en la calle Falsuri y Santibáñez. Aquí hay una cosa interesante, amigo, que en esta casa donde vivíamos eran de 3 patios y había cualquier cantidad de gente que cuando, yo te digo, en resumen, para que te des cuenta, no era necesario invitar cuando había un cumpleaños, porque toda la vecindad estaba allá adentro. Y ha tenido, Nelson, ha tenido una ocurrencia, después de unos 35 años más o menos, nos ha invitado a esa gente que hemos estado en esa temporada. Si vos te acuerdas, uno de los personajes de Quillacollo o de Cochabamba en el fútbol era el Palillo Foronda. Claro. Palillo Foronda vivía ahí en la vecindad de allá, de la calle Santibáñez y Falsuri. Después de Nelson, que decía, ha tenido la oportunidad de reunirnos. Oye, era realmente una vida, una vecindad de antes tan linda que después de tantos años recordábamos aquello, ¿no? Entonces, Nelson Mendoza fue el artífice de aquello después de tantos años. Y yo tengo una anécdota de don Fermín Foronda, el papá del Palillo, y que era una familia bastante numerosa. Y él le gustaba siempre andar con traje. Yo me acuerdo, alto, medio ondulado el cabello, y siempre había. Y una vez, dice, él contaba de que se había prestado plata para comprarse un boleto de lotería. Y mira, la vida la premió con el gordo, y se compró su casa en la España, y después a los 2, 3 meses se cae la casa donde vivía. Qué cosas tan anecdóticas que tiene esta vida, ¿no? Interesante. ¿Y la escuela? Oh, la escuela. Estuve en la escuela primero en la Nathaniel Aguirre, un poquito más allá. Ahí al frente de la Nathaniel Aguirre había una emisora de los excombatientes, por ejemplo, me acuerdo, y donde era la tía Chabela, con Jorge Hort, ¿sabes si te acuerdas? Agarraban sus latas de despertar. ¿Y qué hacían ellos? Nos daban, íbamos a cantar, a recitar, y nos daban la boleta para ir a matinal, ¿no? Que había en esa época, nos daban los boletos y de todo. Después de la Nathaniel Aguirre que estuve, que me conectaba ahí con la radio, me vine más acá, más cerca a la casa, y estuve en la Daniel Salamanca. En la escuela Daniel Salamanca fue una cosa muy, muy bella, porque en esa época hacía la parte humanística y tenía talleres de encuadernación, tenía zapatería, tapas que tenía, lo más importante que me gustaba era la cerámica. Oh, la cerámica. Y ahí había un personaje de renombre nacional que lo conocíamos con el apodo de Pintamonos, ¿no? Aquel que había pintado en la iglesia en Quillacollo, había pintado los murales y de todo, que fue al exterior y todo. Fue mi profesor en cerámica aquel. Ya más o menos del tercer año, tercero, cuarto, mi papá llega a trabajar en Comibol. Llega a trabajar en la Casa Xochitl, en Tacata, donde venían los mejores alumnos de las escuelas nacionalizadas de ese entonces. Y así como para ellos, yo me sentía en el paraíso allá, porque era una diferencia tan grande de lo que nosotros vivimos aquí en la ciudad, entre 4 paredes. Y cuando vamos allá,
Era pues un campo verde, y cuando atardecía aparecían las luciérnagas. No, que era una belleza, ¿no? Es indescriptible aquella naturaleza que se tenía entonces. Era una tristeza regresar a Cochabamba después de haber estado allá. Pero no duró mucho porque mi papi tenía que venir aquí, tenía que ir allá, entonces le era un poco incómodo y decidimos irnos a Quillacollo. Vivimos cerca de Tacata y realmente ahí, mira, nos criamos hasta patitos, gallinitas, Claro. y a todo el campo. Y vive una naturaleza, pero increíble. Los huirus, que llamamos allá de los choclos, parecían cañas grandes y nos poníamos a rezar. No, era realmente una cosa linda. Después, en la Xochitl, que estaba administrada por las monjitas, unas monjitas españolas, yo creo que al ver el video se van a acordar mucho de la Madre Estíbaliz, una monjita bien grande, robusta y con una voz que hacía impresionar un poco. Entonces, ahí los niños venían cada mes y estaban un mes, 30 días, pero te digo que era tan triste que después de haber convivido esa naturaleza, ese paraíso que se tenía, se iban llorando, se llevaban de recuerdo un patito, una gallinita, un pecito, y se iban en tren. Es decir, que esa vez todavía tenía yo la idea de que cómo llegaba el tren, cómo se partía en el tren y de todo aquello. Y después entro a la escuela, he estado en la escuela Central Sucre, ¿no? Y que obviamente tuvimos muchos amigos ahí. Y lo interesante de esto, de algunos profesores en la escuela Sucre, era que atrás tenía un chorro de agua. ¿Y qué hacían? Cuando venían los alumnos no peinados, sin lavarse, al chorro los mandaban a lanchitos ahí, en agua friecita, a las 7:30, 8 de la mañana, a ducharse ahí porque no sabían lavar. Y ahí al lado estaba la escuela Heroínas. Todos los chicos y las chicas del otro lado a los calanchos estaban mirando, ¿no? Que era una cosa tanto para los jóvenes, para los niños, como para ellos, ¿no? Es una vida muy linda. Después de eso, de esa vida de escuela, y en escuela nosotros seguíamos viviendo en Tacata, y mi papá siempre ha sido una persona que nos daba de todo. Nos compra una bicicleta Zalex de Carioca ahí, bajita, chiquitita, y eso empezamos a bajar desde allá y de todo. Fue una atracción porque todos se caminaban a pie, y entonces mi papá dice, no, bicicleta, vamos a... Entonces pasamos esa vida de la escuela Central Sucre, y luego ya llegó a secundaria. El primer curso en secundaria hice en el colegio Insparqui, en particular, ¿no? Estuve un año. Y luego se abrió el colegio San Martín de Porres particular, pero bajo la conducción del sindicato Fabril Manaco. Oh, yeah. Ahí ya fue una historia muy, muy linda también. Y de lo que puedo recordar, y yo creo que muchos también se van a acordar cuando hablemos o cuando se habla de la directora. La directora, una monjita que era pequeñita, ¿no? Victorina Martínez, pero que era un látigo en vida, ¿no? Su voz, aunque delgada, pero retumbaba y ponía orden, tanto a alumnos como a profesores. Y esa vez no había, como hoy día hay el control de los padres de familia. Ella agarraba así, ¡pam, pam!, les ponía, y a ver que vengas, reclámame a tu papá. A veces papás por vergüenza todo no iban, se quedaban ahí. Realmente fue una de las cosas muy lindas, y de la promoción, te digo, el 90% casi todos profesionales, ¿no? Y nos daban los cursos de orientación vocacional, nos traían a un médico, ingeniero, a un profesor, etcétera, etcétera. Todas las profesiones digan, ¿cuál es la realidad que tienen? ¿Qué cosa ustedes quieren ser? Y realmente fue una labor muy grande
y gracias por aquello a la madrecita, pues ya está arriba y ha sembrado muy, muy bien para tener una cosecha como los alumnos que salieron de ese colegio. Pero paralelo a esto, lo que tú decías, nosotros en colegio había maestros que se dedicaban a enseñar. Ese sí que enseñaba. Y yo puedo mencionar en el Colegio San Martín al profesor Nicolás Orellana, a su hermano Gonzalo Orellana, al ingeniero Ricardo Salaos, que era docente también de agronomía, a ellos como una parte de aquello. También, si tú te acuerdas, aquí en la plaza, en Quillacollo, tenemos en plena esquina la farmacia Peñalosa. Roberto Peñalosa, un bioquímico, era nuestro profesor de química, ¿no? Entonces, había una gente selecta de los maestros. Y ahí, con otros maestros más, como decirle, del Colegio Urcupiña, se forma el Centro de Estudiantes de Ciencias Quillacollo, SEC. Y algún momento decíamos, cientistas, no, está mal hablado, entonces nomás se queda con ciencias. Y hacemos un juego paralelo con Cochabamba. Y un cordial saludo ahí al profesor Hugo Covarrubias, que todavía nos acompaña, que ha sido el gestor acá en Cochabamba de la formación de estos estudiantes, que obviamente dio el futuro grande. Dentro del periodismo, empezó ahí. Nosotros en el SEC, gracias a la ayuda que tuvo la presencia del ingeniero Osvaldo Camacho, un ingeniero que trabajaba en la Argentina, se vino a Cochabamba, a su tierra natal, y mira que ese desprendimiento que ahora ya no hay tanto. Se iba de Cochabamba hacia Quillacollo para reunirnos y explicarnos qué es lo que se puede hacer, qué es la investigación de las cosas. Explicarse por qué caía una piedra. Entonces, ¿por qué caía una piedra? Entonces, ahí ya nace una serie de cosas. Y lo más importante fue de que ahí ligamos los alumnos de todos los establecimientos de Quillacollo, privados y fiscales. Y se forma eso y el ingeniero nos dice, vamos a hacer un transmisor. Ay, un transmisor, que podemos transmitir nuestras voces y de todo. Oye, era un sueño. Yo dije, formar un transmisor. Dudaba yo mismo. Y dice, no, vamos a hacer. Necesitamos los chasis, van a traer de las radios viejas, van a traer todo eso. Y traímos ahí. Y el ingeniero nos enseñó a embobinar las cosas. Y cuando se concluyó, teníamos que poner entre dos palos ahí las antenas de cobre, dirigir y a qué lugar sale. Ahí empezó a gustarme lo que era el periodismo. Mira, tantos años de colegio, cuando alguna vez en allá dicen, yo soy el más antiguo y yo tomo en cuenta la edad de allá hasta ahora. Yo digo, no, ellos están equivocados porque yo soy el más antiguo, porque he iniciado con propio transmisor, ¿no? Entonces, mira, ha nacido eso y lo llevo yo dentro de ahí, del centro de estudiantes, el hecho de que me gustó la investigación. Y esto se plasmó un poco más cuando yo estuve en la universidad. Primero estuve acá haciendo básico, en San Simón, y luego por problema de transporte, el tiempo que se tardaba de Cochabamba a Quillacollo, resulta que, bueno, era mucho, y mi abuelo en La Paz me decía, ¿por qué no te vienes? Y obviamente acepté. Irme a La Paz, me fui a La Paz, estuve en San Andrés, en la Facultad de Medicina, y ahí hice carrera para ser ayudante de microbiología, parasitología y semiología básica, para odontología, medicina y biotecnología. Ahí ya me entró más las ganas de la investigación, de lo que era en salud. Y gracias a eso fuimos hasta Minas Gerais con un trabajo de Chagas, que la anterior semana di por programa. Entonces, ahí ya funcionaba todo eso. Y cuando me vine, ya entré al Colegio Médico de Quillacollo, ya formado como médico, y obviamente vine como extraño.
porque como había estudiado en La Paz, claro. venir al área de Cochabamba, tenía amigos algunos, pero era un círculo cerrado, era difícil entrar a lo que eran los médicos de entonces. Entonces, ¿qué pasó? Empezó de aquí, abajo, como decir, secretario de deportes, esto, lo otro, y empezamos a subir, hasta que después ya empezamos a la dirección un poquito más y llegué a ser presidente también del Colegio Médico de Quillacollo. Ya con eso más, mis congresos, con los colegios médicos provinciales en Camiri y de todo, y dije, falta una sociedad. Y dije, la Sociedad de Medicina General. Primero lo fundé en Quillacollo, ahí estaba, pero ¿qué era la cosa? Yo llego con mis papeles, mis actas, todo llego aquí al cercado, al colegio médico, hemos formado el comité, como es la directiva de la Sociedad de Medicina General. Y me dice, no, está equivocado. Primero tiene que haber una departamental, después de sí viene la provincial. Pero no me hago problema, lo agarro a unos amigos, Giro Terrazas, que ha fallecido, estaba después Medardo, estaba muchos otras personas, Salguero, que empezamos a darles el impulso, ¿no? Para que podíamos hacer, y conformamos toda una directiva que yo era el presidente, y presentamos y fundamos la Sociedad de Medicina General Departamental, que tiene designación a nivel nacional. Y ahí fue ya empezando un poco lo que es la área científica y donde siempre me ha gustado organizar los congresos, las jornadas de salud y más que todo de investigación, ¿no? De que saquen de nuevo. Entonces me hice muy famoso con ese tipo de actividades en lo que se refiere a la medicina. Y obviamente también un poco ya trabajar en la parte mía. Primero trabajé en la forma privada, perteneciendo a una institución de salud sexual reproductiva con base en Bogotá, para Latinoamérica, y que me dio muchas posibilidades de viajes, de mayor capacitación, y que realmente después hubo los exámenes de competencia para tener un ítem en el ministerio, y llegué a tener un ítem, pero que fue ganado en un concurso abierto departamental para un solo ítem en Quillacollo. Y obviamente me siento orgulloso de decir que saqué 71% y el que me seguía tenía un 51.9%. Entonces había ganado con grande distancia de aquello. Y obviamente vamos a dar por toda una serie de cosas más que la experiencia, uno no se queda con eso, necesita seguir trabajando. ¿Para qué? Para que la gente de atrás que venga siga los pasos y poder hacer. Después de eso, hay otras actividades en la parte médica, por decir, tengo 3 hijos. Primero te diré, mi familia estaba compuesta por 3 hermanos, 3 varones. Yo soy el mayor, Víctor Hugo, yo médico. El segundo es Johnny Walter Troncoso Quirós, es coronel de policía y actualmente es el presidente de los jubilados de la policía a nivel nacional. No estuvo recién acá. Y el tercero, que le da más libertad de todo, se dedicó al fútbol. Fue William Troncoso, que estuvo formado en Enrique Hub, que pasó a Aurora, que luego ya se hace profesional cuando estaba en Stronger, luego pasa a San José y toda su vida de fútbol. Y hoy día es docente técnico en la Universidad Mayor de San Simón como parte del equipo de entrenadores y técnicos de deporte. Me parece que hemos hecho todos una actividad grande como familia, porque nuestro papá era así de fuerte
Y te quiero decirte, yo tengo los 3 hijos. La primera es médico, ha hecho salud ocupacional, trabaja en COFAR, en La Paz. El segundo es médico también, es cirujano, trabaja en un tercer nivel en Paracti. Y la última es ingeniera comercial, egresada de la EMI, con mención, con todo aquello. Qué linda las cosas que me resultaron los hijos. Entonces Johnny, igual, tiene 4 hijos. El mayor es ingeniero de redes, que tiene una fama internacional bastante buena. Después viene una nutricionista que trabaja en el Hospital Obrero. Después tiene un policía que actualmente está. Luego tiene otro hijo que se ha dedicado a la publicidad con todas esas cosas. Y el último, de William, tiene un hijo mayor que es médico, un hijo segundo que es policía y un tercero que es abogado. Actualmente tengo 4 nietos, que este fin de semana me alegraron la vida porque vinieron y que estuvieron de vacación en ese tipo de cosas. Ahora, mi vida así del no solamente entró a la parte médica y eso, sino también fue al deporte. Uno de los deportes que me gustaba y que he sido médico es el deporte de contacto, como el taekwondo. He sido médico de los taekwondistas a nivel nacional y es más también he sido presidente de la Sociedad de Taekwondo de Cochabamba. ¿No? Entonces, gracias a Genzin, en Mercado, en Quillacollo, como padre de familia, llevaba a mi hijo doctor, no quiere hacerse, y llegamos a ser presidente de la asociación. Pero aquí hago una cosa. Esa vez estaba la doctora Foronda, en el IDD, más o menos, que llamaba en esa temporada, y me saqué documentación, ¿no?, para formar la Asamblea del Deporte en Quillacollo. En Quillacollo había una asamblea, ¿no?, que estaba funcionando hace 40 años, pero no tenía estatutos, no tenía reglamentos, no tenía una personería jurídica. Gracias a todo aquello, hice yo y le damos el certificado de nacimiento a la Asamblea del Deporte. Después en eso, también en deporte, estuve afiliado en una temporada, se hizo deportología. Aquí hay que mencionarle a nuestro amigo Gonzalo Montero, saludo para él, que actuamos en eso, capacitamos gente, llamamos, tenemos todas las cosas. Vinieron hasta entrenadores españoles, cubanos, y que recibíamos toda la información para hacer medicina deportiva. Y este conocimiento de la medicina deportiva me hace que yo haga en el deporte, en Quillacollo, ir a la Asamblea del Deporte. Y después estuve ligado al BATA, ¿no? Quillacollo fue el equipo profesional más representativo del departamento, estuvo en la liga, todo aquello. Y era médico del Club BATA. Y mi hermano también estuvo como técnico del Club BATA. Entonces hacíamos un trabajo de todos. Actualmente estoy atendiéndoles a un equipo que se llama Solís Fútbol Club, ¿no?, que está de los hermanos Cosillos, y con mucho gusto hay una orientación que se le hace de eso. Hemos hecho medicina deportiva, psicología deportiva y todo aquello. Y lo otro que me siento muy triste es de que he presentado un proyecto para el gabinete médico del deporte, que sí se lo ha aprobado en el Consejo, pero no así en la parte ejecutiva. Entonces, ¿por qué? ¿Sabe qué? Pedí 2 abogados. Le dije, ¿sabe qué? Quiero que me hagan los estatutos y reglamentos del gabinete médico para que se haga en base a lo que es la norma nacional, el Estatuto Nacional del Deporte, en base a aquello para que no haya contradicción, la parte legal. 2, necesitaba auditores porque hemos visto más o menos unos 7,000, más o menos 7,000 deportistas en Quillacollo, estoy hablando de hace unos 5 años, que tenían que pagar 20 bolivianos.
para tener el carnet. Pero ese carnet solamente valía un año. Ya. O sea, el monto de dinero que se podía recaudar con aquello es grande. Y tenía que estar obviamente determinado que se hace con montos económicos y por porcentaje. Por decir, yo decía, si usted a practicar un deporte, que se ha lesionado su mano, el gabinete médico con el recurso que tiene, dar un porcentaje para ayudarle. O hacer que tengan equipos, por ejemplo, para medir capacidad pulmonar, para tener un electrocardíaco, etcétera, etcétera, todo lo que se tiene que hacer en deporte. Lamentablemente hasta el día de hoy no hay. No fue. Pero espero no he perdido la esperanza de que alguno que ahora también al escuchar se acerque, tenemos todo el proyecto, todo, y manejarlo de todas las formas en eso, ¿no? Hay muchos acá. Después también, mira, entré a lo que es la Academia de la Lengua Quechua. Y ahí donde nos vimos, yo fui secretario de Actas, secretario de Economía, de Hacienda, con nuestro amigo, recordado siempre como es el presidente vitalicio, ¿no? Nuestro amigo Rafael Peredo, ¿no? Ahí lo conocí, tuvimos mucha amistad, y realmente por eso ese día cuando nos reunimos dije qué feliz se sentiría él al escuchar que he seguido los pasos del periodismo y hago periodismo, pero ya a nivel un poquito más elevado, ya no la televisión, entramos al área digital y tenemos el programa digital. Entonces, y de investigación, por supuesto. Entonces, ahí también entramos. Después, estoy dejado, es decir, el año pasado, terminé gestión en la Sociedad de Historia y Geografía. Ajá. Y ahí, por ejemplo, me interesaba el que hicimos un concurso de la historia de mi colegio. Pero para hacer esto, llevamos gente de la universidad para que ellos vayan a dar unas charlas a los profesores y a los alumnos cómo se empieza a hacer una historia, cómo se hace una historia, por dónde se debe empezar y de todas las cosas. Entonces, hicimos eso y luego el concurso que al principio los profesores, ¿sabes qué nos dicen? No puedes decir, porque nos está aumentando más trabajo, ya tenemos mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo realmente un poquito me molesté eso y le dije, ¿sabe de qué va a vivir Quillacollo de aquí en adelante? ¿De qué? Fábrica Manaco, ya no hay. Industrias, no tenemos. Agricultura, todo está lleno de cemento. Distinguidos amigos, en Quillacollo, la única opción que se tiene es hacer una ciudad ecoturística. Hacer que esas colcas, hacer que el Iriuni, que los museos que existen, la gente que tiene allá en todo, tiene la basílica también que se estaba haciendo. También estoy metido en el comité interinstitucional del monumento a la Virgen del Carmen, que este último hemos tenido un pequeño tropiezo. Llegamos allá donde han puesto la piedra fundamental para la edificación de la Virgen del Cupiña y nos vienen otros y nos dicen, ¿a quién han pedido permiso para entrar aquí? Resulta, distinguidos amigos, hay una ley de preservación de todo aquello, pero eso ya está loteado. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Entonces, ahí fue una de las cosas últimas que me pasaron, en sentido de que realmente nos falta mucha conciencia y hay un mal importismo, no me importa una apatía, pero bárbara que ha cundido en todo aquello. Y en todos los aspectos. Yo les decía, por eso a los profesores tenemos que vivir y que esos niños tienen que aprender a saber la historia de Quillacollo, del país, del departamento. Y hay otra cosa. Quillacollo es la tierra de la integración nacional. Claro. Pero, ¿qué ha pasado? Ha habido una transformación. ¿Saben qué?
En Quillacollo nos conocíamos con todos. Los vecinos de aquí, no sabíamos, está enamorado con tal, está casado con tal. Eso era nuestra vida de comunidad. Luego vino la relocalización y la gente de las minas, de La Paz, de Oruro, se vino a Cochabamba, se vino a Quillacollo. Y con ellos nos han traído, ¿qué? Su cultura. Y nosotros nos hemos dejado de llevar. Y tenemos que recuperar y enseñar a esos niños ahora que ya son de hijos paceños, orureños, potosinos, etcétera, de la cultura que tiene Quillacollo. Eso es lo que hemos perdido. Ya no hay ahorita en Quillacollo ajawas, llama chincaricuncu, ya hay banderits, manaña cancho. Entonces, que realmente hemos sufrido una invasión, pero no hemos sabido cuidar nuestra cultura. Y yo les digo, con todo respeto, de que ya no tenemos que chocar, no a los pacientes, a mí, a los orureños. No, hay que enseñar a esa gente que ya vive aquí, que ha nacido aquí, que se sienta orgulloso de ser quillacolleño, pero sabiendo su cultura. Esa es una de las partes, digamos, tan importantes para Quillacollo, ya viendo el futuro de aquello que es eso. Víctor Hugo, ¿can Jesús asumas tachu parlanqui? Sí, le hago al castañol, he estado en la academia. Lo que me ha faltado, nunca en mi casa han hablado el quechua, pero sí por atender a un paciente uno tiene que aprender. Yo les entiendo perfectamente, pero algunas veces lo pateo el quechua. ¿No? Por eso sí fue una de las cosas que entré a la Academia de la Lengua Quechua a aprender el quechua, ¿no? Entonces, sí, sea algo de quechua, la traducción es que todo, luchábamos con decirte, maipillapis está bien, no, es lavarse el pipi, no, es otra cosa lo que se hace. Entonces, tiene también una dulzura de lindo el quechua que nos podríamos meter. Y la otra cosa que te digo, he unido, he imbricado lo que es la música nacional con hablar de salud. Hacemos el programa Bolivianísima Cultural y Científica con Hugo Santos, que obviamente él tiene una trayectoria bastante grande y que se dedica a la música nacional. Y en la yapita le ponemos unos pequeños slides de lo que es la salud. Y parece que ha dado un buen resultado. Es la primera vez que en el programa, al menos nacional, que no he escuchado ese tipo de imbricaciones que estamos realizando. Y lo otro, que en Quillacollo se ha iniciado con la TV alternativa digital, el de investigación. También ya hemos entrado a otra era, así como en el periodismo o como cualquier otra profesión, hay especialistas de todo, medicina, cardiólogos, neumólogos, etcétera, etcétera. Igual en periodismo hemos entrado a lo que eran los presentadores, los guionistas, etcétera, etcétera, todo lo que es a lo digital. Entonces, esto evoluciona y hay que estar a la par de aquello. A propósito del periodismo, ¿cómo es que nace esta necesidad, pero además de vincularla al área de la salud? El de investigar. El de investigar. Ya. O sea que yo he tomado, a veces cuando hacemos el programa, tenemos que dar un mensaje. Y ahí apareció Los secretos de Einstein. El tercer secreto de Einstein, ¿sabe cuál es? Hay que luchar a la enfermedad, pero a la raíz, no a los síntomas. No dice, tiene dolor, le doy paracetamol, tiene esto, le doy esto. No, indica que tiene que ser. Y es más, antes considerábamos cuando hacíamos radio o televisión, no nos entrábamos al fondo porque no conocía a la gente de la terminología médica. Entonces, cuando uno mencionaba, tenía cefalea, ¿qué habrá sido la cefalea? Entonces, el oyente pues no tenía idea. No, ahora lo explicamos. Y la cefalea ya entienden todos y que tenemos que comprender. Nos hemos quedado un poquito con eso,
¿no? De la terminología de utilizar. Ya tenemos que utilizar, ahora hay términos tan diferentes ahora con lo que es la evolución de la tecnología, los nuevos términos, las nuevas oportunidades que tiene uno de difundir las cosas. Antes nomás teníamos que grabar la grabadorita y con eso replicar aquello. Sí, pero hoy día no, ya se graba, ya tienes en la nube, el dato que tú quieres buscas, etcétera, etcétera. No, hay que estar a la par y el periodismo tiene que estar en ese sentido. Y la otra cosa del periodismo siempre es reclamar de que debemos ser bien tratados. El periodismo solamente informa. El que se hace usted el resumen en concreto, la opción es usted. Nosotros solamente informamos. Lo mismo que hacemos en salud es informar. ¿Para qué? Para que alguien que escuche vaya a cubrir a la enfermedad a la raíz, que dé la solución al problema de eso. Esa es nuestra misión y espero de que vayamos más y los que vienen por detrás tengan ese tipo de pensamiento para que, qué triste es a veces no escuchar que un boliviano ha descubierto esto en salud, que hace esto. Siempre escuchamos de afuera, pero ¿acaso nosotros no somos capaces de aquello? Yo creo que sí. No solamente nos falta un empujoncito y sentirnos capaces de hacer. ¿Sabe qué? Mira, extra de todo. Yo no soy político así aferrado, pero estos 20 años nos han hecho mucho daño. Mucho daño en lo que es educación y lo que es salud. Y estas últimas temporadas ya empezando otra vuelta los focos de calor, las quemas, no saben cuánto daño se está haciéndose. Y alguna vez van a escuchar a decir, tenemos que hacer viajes sin retorno, porque la tierra se nos acaba. ¿Pero por qué? Porque nosotros la estamos destruyendo. Entonces, igual las patologías. Las patologías estaban todas las enfermedades en su lugar que corresponde. Ahora hemos entrado al chapar, hemos quemado aquello de los otros. Han salido de ahí esos animales silvestres que siempre tenían esa enfermedad y se está divulgando. ¿Pero por qué? Por el dinero. Entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿es el dinero o es tu salud? Cuidado que tengas mucho dinero y después no tengas salud ni para gozar lo que has conseguido. ¿No? Hay mucho que hablar, si tienes algunas preguntas sueltas, con todo gusto. Me gustaría que podamos aclarar, cuando dices estos 20 años, estamos hablando de la presencia de Evo Morales por 14 años y luego esta gestión que ya va a culminar. Hay una esperanza, hay una esperanza para el pueblo, porque hemos vivido un engaño. No estoy tirando piedras a nadie, pero yo hago un análisis de la parte de salud, de la parte de educación, que son las bases de todo esto. Somos el país más bajos que tenemos ahorita en Latinoamérica. El día sábado yo decía, en Chagas somos el mundial. Somos los campeones en Latinoamérica y en Chagas, en nuestro país. ¿Y sabes qué decía un amigo que estaba en la facultad, dedicado a la investigación también? Juan Saavedra dijo en su canal de televisión que el 1% de los chagásicos está haciendo tratamiento. ¡Qué pena! Y el 60% de los cochabambinos somos chagásicos. Qué pena eso. Cuando vas a escuchar, hay marcapaso, eso es Chagas. Y hasta como se salió ahí por deducción, han escuchado ustedes algunas veces que ha muerto tal persona, se ha broncoaspirado. No habría que investigar si esa broncoaspiración no se debía al Chagas del esófago. Entonces ahí se ha muerto con un paro cardíaco. ¿Y de qué? Por Chagas. Entonces hay enfermedades olvidadas, que no se les ha dado la importancia
Y esta parte de lo que ha habido la pandemia también ha tenido su efecto grande. Y te puedo decir, todavía no estamos viendo las secuelas que está dejando. Van a ser por las vacunas, van a ser por las enfermedades, etcétera, porque fue una emergencia de salud en el mundo. Y obviamente hay cosas que sí hacen bien y hay cosas que hacen daño a otro lado. Entonces es un campo bastante grande y que realmente se tiene que haber un espacio. ¿Sabe qué? Mi deseo es formar comités científicos departamentales, o sea, agarrarles a todas las profesiones de salud, formar uno solo. ¿Para qué? Cuando estuvo de la pandemia hablaban de cómo vamos a desinfectar la ropa. Nadie decía el porcentaje de tanto tiene que ponerle de lavandina, tanto de agüita, tanto de... No había. Hasta a veces ha habido ocasiones que han dicho, personas se van a comer pasto. Por favor, a nuestra gente tenemos que orientar en la parte científica. La medicina se basa en evidencias. Víctor Hugo, en tu actividad, ¿cómo compatibilizas la medicina, el periodismo y los trabajos de investigación? O sea que ese es un poco que siempre me han preguntado. Soy muy estricto el horario. Muy estricto el horario. Te has dado cuenta, hoy día llamaste para las 4 y ya estaba más antes. Claro, ¿no? claro. Entonces siempre tomo y tengo mi agenda y ahí apunto todo aquello y trato de no fallar a nadie. ¿No? Entonces, por ejemplo, después de esto, a las 7 yo tengo pacientes citados en consultorio, pero dándoles el tiempo correcto para que no estén esperando, porque yo me sentiría tan feo de que a mí me hagan esperar, también se niego de eso. No, era a las 5 y ahora me voy, 15 minutos y me voy. No, tanto así, pero en el deporte me pasaba eso. En Quillacollo, cuando hacían los campeonatos nacionales de básquet, llegaba al consultorio 24 horas antes del campeonato nacional y me decía, doctor, tiene que ayudarnos en la atención en el Coliseo, que hay un campeonato de básquet. Entonces dije, ya, hasta mis hijos por eso también iban con sus oxígenos, con sus maletines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se ayudó. Y un día dice, no me invitaron a la clausura. Y después me preguntaron en una entrevista, dije, ¿le ha invitado a la clausura? No, no, pero viene, ya estoy acostumbrado. Viene 24 horas, 48 horas si hay que ir a hacer y con gusto. Y cuando vengan la próxima, también les voy a aceptar. Era una entrega total al deporte, al servicio y siempre, siempre me gusta enseñar. Y lo otro que es una de las cosas que me lleva tanto al periodismo y a la investigación es dar de todo. No quiero morirme con mis conocimientos, quiero difundirlo aquello, quiero transmitirlo aquello, porque eso no ha sido de ayer, eso es toda una vida que uno acumula los conocimientos para que un momento dado, con mayor razón y experiencia, pueda orientar en cualquier tema. Víctor Hugo, hablemos de reconocimientos que has podido recibir de tu actividad en Quillacollo. He tenido muchos reconocimientos que realmente, aunque sencillos, pero sí han valorado el trabajo. Desde el Colegio Médico. Colegio Médico hemos tenido reconocimientos bastante grandes y también participaciones, el otro hobby que es la fotografía. Participé en campeonatos como concursos de fotografía. Gané aquí en Cochabamba el primer premio y con esa misma fotografía participé en un iberoamericano en Sucre que se realizó con la Sociedad de Medicina General y también tuve la oportunidad de ganar en ese tipo. Entonces, ves que está metido en todo y cuando alguna vez íbamos a mi casa, tengo hasta un taller. Cuando el COVID empecé a soldar también al arco, a hacer mis cosas y que si alguna vez ahí vamos a ir a verlo. Yo te digo, he sacado todo esto de mi padre. Mi padre era, como quien dice, aquel hombre de los 7 oficios, ¿no? Entonces, era de todo, ha sido chofer,
ha sido peluquero, ha sido sombrerero, soldador, una serie de tasas, hasta que llegó a Comibol y un poco se dedicó, ya le gustaba hacer la pilografía en Venesta, con eso, con cuadros, con todo. No, era un personaje que yo también como hijo la admiraba porque era muy capaz, era muy creativo, ¿no? Entonces yo saqué de ahí, y hasta a veces cuando estudiaba arreglaba su carro y yo se negaba porque decía, ¿me vas a ayudar? Y él me dice, no serás chofer, no serás mecánico, pero alguna vez vas a tener un carro, tienes que saber qué cosa hay ahí atrás. Y tenía toda la razón del mundo. Claro. Entonces, nos hemos criado en ese ambiente y yo no me he, digamos, achicado en nada. Y lo que es la otra cosa que me olvidaba contarte como anécdota, en la facultad tenía 3 chapas, o sea, los motes, los apodos, ¿no? Entonces me llamaban Troncochet cuando en esa temporada hubo el abrazo de Charaña, Banzer con Pinochet, y ahí lo meten que eran 2 dictadores, y ahí alguien le había puesto Troncochet, Troncoso y el Pinochet, ¿no? Entonces el tirano, que era fregado cuando era yo ayudante de microbiología, pero dentro de lo que es correcto. Después tenía unos lentecitos sin marco y tenía una cabelerita, una melenita, y me decía Chapatín, Chapatín. Y el otro fue el enano maldito. Entonces tenía todo aquello, y alguna vez aquí también en Cochabamba, cuando estaba presidente de la sociedad y no tenía la membresía, yo lo anulaba todito, no tiene membresía, nada que ver. Esta dice que es un chato. Yo me estaba purigachando, como quien dice por ahí, por el CEDES, y me buscaba, ¿quién CEDES es chato? Pero bueno, cumplí con todo aquello de ser lo más correcto. En lo que era ayudante, siempre aumentaba 5 puntos, porque cuando venían a reclamar, yo decía, van a venir a reclamar y voy a hacer lo más correcto. Les aumento 5, pero el que viene a reclamar pensando que yo al intento les estoy bajando, porque obviamente primero ponía mi condición. No me gustara que ningún, ni docente, ni mi ayudante me quite nota. Entonces yo decía, voy a poner 5 puntos más a esa calificación que tiene. Y eso fue lo que hicimos. Y cuando venía, decía, a ver, vamos a calificar con el patrón. Perfecto. A ver, cuéntalo, ¿cuántos sois? ¿Cuánto tienes tu nota? 50. Tengo 45. A ver, contá de nuevo, ahora estáis equivocados. 45. Ah, ya. 45 es tu nota. Ahora el patrón trae, si quieres, esta, vuelve a contar, 45. Tu nota es 45. Entonces, eso era demostrarme a mí y a mis alumnos de que yo no era capaz de quitarles puntos. Y eso me gustó mucho, porque alguna vez hago el reconocimiento cuando ya pasó el alumno a otro curso, todo, se acerca el aniversario, por ejemplo, y me dice, señor, usted ha sido muy fregado, pero nos enseñó. Quiero que se sirva un vasito de esto. Pero me serví de eso y había sido casi como decir, alcohol puro, casi saco algo, ¿no? Que estaba en eso. Son cosas que pasaron. Claro. En la universidad, la vida universitaria, yo creo que es una de las etapas más preciosas que tiene todo ser humano cuando va y está en la universidad. Esa vida universitaria tiene todos sus talentos. Y es más, también estuve, como mi papá trabajaba aquí, yo tuve que, aparte de ser ayudante, tenía que vestir un poco mejor o comprarme un libro, etcétera, etcétera. Entré a beca comedor. Y allá era para servir, para barrer o para ayudar a los cocineros, y con eso pagaban mi beca. Comedor comía todo el mes y era desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Y a mis alumnos a veces les decía, ¿quieres un poquito más? ¿Te llapo? Así les decía. Nunca he bajado la cabeza porque era digno de ganarme sus centavos trabajando. ¿No? O sea, sí, hay muchas otras cosas. No, sin duda. Me gustaría saber, ¿qué tal tu relación? ¿Cómo? ¿Qué tal tu relación con los hijos médicos y los sobrinos?
al principio aquí, como te decía, había un poco de recelo, porque entrar a los círculos profesionales es fregado. Pero yo tenía esa capacidad de hacerme amigos. Nunca he sido una persona que se cree, soy muy modesto. Y si tú vas a Quillacollo, cuando voy caminando, los que me saludan son los de la alcaldía, los que están en el alcantarillado, agua potable, siempre, ¿qué tal está, doctor? Yo igual, ¿qué tal, cómo están, hermanos? ¿Qué tal? ¿No? Entonces, imaginaria, ya estamos ahí. Entonces, realmente el ser así abierto me ha traído mi carácter mucho de las cosas, y pienso que un poco lo he dejado a mi hijo Hugo, que he tenido algunos comentarios de su hijo, sí, qué bueno, bueno, como quien dice, decir, sentirse orgulloso, tiene a quién salir. Bueno, ya para acabar la entrevista, Víctor Hugo, de aquí para adelante, ¿qué todavía queda como retos? De aquí los proyectos siguen. Oye, no se cansa uno haciendo, y te digo, modesto aparte, de que me gusta esa parte científica de investigación, y he presentado algunos proyectos para Santa Cruz, por ejemplo, a la carrera de educación superior, algunos proyectos que los han recibido muy bien, de organización, de aquello, ¿no? Y me parece que hay que seguir. Por eso te decía que lo que he aprendido toda la vida hay que divulgar. No tengo que morirme con mis conocimientos. Y cualquier persona que vea, estamos allá en el consultorio, en la calle Blanco Galindo, E131, entre la Suárez Miranda y la 23 de marzo. Hay un sauce ahí que me acompaña a llorar cuando usted no viene a consultar. Entonces, ahí estamos, y siempre estamos dispuestos para todo. Esperemos que lo poco que nos queda lo demos a la gente. Quiero dejar huella profunda sin pisar a nadie. Ah, buenísimo. Ya para concluir el programa, tu despedida del público. No, yo te quiero despedirme primero de vos, después de mis amigos que están escuchando, porque es una oportunidad muy grande, mi amigo. Es muy grande de poder dar este tipo de entrevistas que nos hace falta, porque hay que aprender de la gente que ha vivido y que nos sirva de eso, para que no los que vienen por detrás tengan ya noción de las cosas. Ser una persona humilde, ser una persona popular, como quien dice, trae muchas ventajas. Pero siempre hay que escuchar. Escuchar, aquel siempre va a tener un mensaje, alguna cosa buena. Lo primero es escuchar. Bueno, ha sido grato contar con la participación del doctor Víctor Hugo Troncoso Quirós, quien nos ha comentado varias facetas de su vida, pero que, por cierto, seguro que hay mucho más. Pero importante saber que él nació en Uncía, pero diríamos de paso. Pero Oruro lo recibió para su infancia, y a Cochabamba, el cercado, prácticamente le tuvo también para estudiar en la primaria, y ya luego irse a Quillacollo, a Tacata, y ahí conocer también de alguna manera la relación que él ha podido tener con los hijos de los mineros que venían a esta colonia dirigida por unas monjas, que, por cierto, también actividad que ahora como que se la desconoce. Y ya de ahí estudiar medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, volver a Cochabamba para desarrollar ya su actividad profesional, vincularse con los círculos médicos, participar de ellos, pero interesante saber de los motes que él nos ha mencionado. Le decían Troncochet, por la relación de Troncoso con Pinochet, le decían Chapatín, y
Chato Maldito. Sí, sí, Chato Maldito decía. Y es interesante eso porque una vez cuando estaba entrando al laboratorio, el señor de que limpia, dice, señor, un ratito no he terminado de limpiar. Yo también me puse a esperar ahí afuera con los alumnos que llegaban, porque era a las 2 de la tarde, tenía ingreso hasta ahí 1:15, pero se cerraba la puerta, ni el presidente lo abría. Entonces ahí, cuando me paré, llega una muchacha y había ya un tumulto, decía, el enano maldito lo han cerrado la puerta, y le codeaban ahí porque yo también estaba ahí. Bueno, bueno, espero que los quillacolleños no recuerden estos motes. Bueno, gracias por haber compartido esta semblanza de vida en Memorias que Perduran. Les esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.